Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Vamos así entonces a estar buscando en la palabra, en Números capítulo 12, y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 8. Números capítulo 12, versículo 1 al 12. Ya creo que está también en la pantalla. Si usted no tiene su Biblia a la mano o no tiene cómo leerla, le puede poner atención a la lectura o la puede mirar en la pantalla también. Leemos entonces en reverencia al Padre, al Hijo y en comunión a su Santo Espíritu, y la Escritura dice a su letra: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Suplicamos que en tu misericordia toques el corazón y la mente de tu pueblo, Padre amado, porque al ser portavoz de tu palabra en esta hora, al ser emisora tuya, Padre amado, de esta palabra que impactó mi corazón, Señor eterno, a la cual hablaste a mi vida, Señor bendito, necesito que el corazón del pueblo y su mente estén centrados, alineados contigo, de tal forma que cada uno pueda comprender la magnitud de esta palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, reconociendo que somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Y queremos, Señor, permanecer limpios y emblanquecidos en tu presencia, aquí en este tabernáculo de reunión, Padre Celestial. Al encontrarnos en tu presencia, Señor, sabemos que el poder de Cristo nos limpia de todo pecado y estamos a cuentas contigo para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Puede tomar su asiento. Vamos a hablar en esta hora de requisitos para ver al Padre Celestial cara a cara. Si en este momento yo pregunto, ¿cuántos de nosotros nos gustaría mirar al Padre Celestial, al Dios eterno, a Jehová de los ejércitos, al Todopoderoso, al omnisciente e portentoso Dios, cara a cara? Yo creo que todos levantaríamos la mano y diríamos que queremos verlo, a la magnitud que le tocó a Moisés, en la relación que Moisés pudo lograr obtener con Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hablamos del libro de Números, y este libro es mucho más que un nombre descriptivo del contenido total de este libro, el cual relata la historia de Israel durante casi 39 años de dar vueltas en el desierto. Los primeros 5 libros, a los cuales le llamamos la ley o el Pentateuco, en los cuales Números es el número 4 o el cuarto, son atribuidos a Moisés a lo largo de las Escrituras. Los acontecimientos de este libro, desde el capítulo 20, versículo 1, hasta el número 40, o hasta el final del libro,
son acontecimientos que ocurren, hermanos amados, a través de 40 años de andar divagando en el desierto. ¿Saben lo que es? Que el Señor inspira a un hombre por el Espíritu Santo para ir escribiendo posiblemente paulatinamente lo que iba ocurriendo día con día en el desierto, porque si no nosotros no conoceríamos la historia de lo que Israel pasó. Amén. No sabríamos. Hoy la sabemos porque tenemos la palabra, porque hay mucho en la internet donde nosotros podemos buscar información y saber qué ocurrió, qué acontecimientos se dieron allí. El relato termina con Israel establecido a lo largo, al lado oriental del río Jordán, al otro lado de Jericó, el cual es el lugar desde donde se estableció la conquista de Canaán, donde ahí empezó y se establece la conquista de Canaán. El libro de Números debe haber sido fechado alrededor del 1405 a.C., ya que él definitivamente es fundamental para poder hablar de Deuteronomio. Entonces vemos nosotros cómo Dios es compatible, ¿verdad? Cómo Dios hace posible que estos libros se fueran escribiendo, porque si esos 4 no estuvieran, no tendríamos tampoco el libro de Deuteronomio. Cómo Dios va haciendo las cosas progresivamente. Ahora bien, nosotros leímos en la palabra, que dimos lectura al inicio, donde María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Por qué? Porque dijeron, tomó una mujer cusita. Y el Señor, Jehová de los ejércitos, lo escuchó. ¿Cuántos de nosotros solemos hablar de X o Y persona y no tomamos en cuenta que Dios nos está escuchando? Yo creo que a todos nos ha pasado en un momento dado donde hablamos de alguien, puede ser congregacionalmente o puede ser de afuera, puede ser hasta de otra congregación por alguna situación, alguna cosa que no nos gustó, algo que no nos pareció, algo en lo que no estábamos de acuerdo y algo que tal vez nos dolió porque se nos dijo y nos molestó, y entonces hemos hablado de siervos de Dios, de líderes del Señor, de el pueblo del Señor. Amén. Solo a mí me ha pasado. Ay, gloria a Dios que no estoy sola, aleluya. ¿Cuánto le puede dar un aplauso al Señor? El punto es que tengamos cuidado porque Dios nos está escuchando. El oído del Señor dice que Él se inclina para escuchar la oración del justo. Amén. Y si Él se inclina para escuchar la oración del justo, también se inclina cuando estamos hablando algo que no debemos de decir. Amén. Contra nuestros hermanos en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. No se sabe con claridad si la mujer cusita a la cual ellos se referían era Séfora, la mujer que nosotros conocemos por esposa de Moisés, o si ella había muerto porque Moisés tuvo larga vida y él se pudo haber casado con otra. Sin embargo, eso es secundario en este momento para nosotros. No estamos abundando en información, no vamos a entrar en detalles que no están en la palabra. Aquí lo importante, el punto de enfoque al que nosotros estamos arribando aquí es que los hermanos de Moisés hablaron de él, murmuraron de Moisés. El Padre Celestial los confrontó y les dijo, y esta es otra cosa que a mí se me hace interesante. Y le comentaba yo a mi esposo antes de venir para la iglesia que lo interesante de esto es que quienes estaban hablando eran María y Aarón. Y notamos el nombre de María primero porque posiblemente ella, de acuerdo a los eruditos que nos dan información, fue la que empezó el murmureo, la murmuración, también la conversación, el chisme, el comentario, el estar trayendo juicio, porque leímos al principio en Mateo capítulo 7, ¿verdad? Que no hagamos juicio. Y estar murmurando, estar criticando, estar comentando, muchas veces estamos juzgándonos unos a otros y no nos toca hacerlo. Pero lo interesante de esto es que ellos dos estaban hablando, no estaba Moisés ahí por supuesto, porque estaban hablando de Moisés, pero Dios que todo lo ve y todo lo escucha llamó a los tres. Entonces notamos aquí una confrontación de Dios.
de ambos, de María y de Aarón, donde pone a Moisés ahí, y ahí es donde Moisés se entera de lo que había ocurrido con sus hermanos. Deja a Moisés dentro del tabernáculo, porque el Señor los llamó a los tres al tabernáculo, y deja a Moisés dentro del tabernáculo, pero dice a María y a Aarón que salgan fuera del tabernáculo. Lo saca del tabernáculo. Y es ahí donde viene una sentencia de Dios para María. Entonces, dice el Señor, ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y aquí notamos un principio que es la falta de temor de Dios. Hace que nosotros hablemos lo que no conocemos. Amén. Por causa de la conversación en contra de Moisés se encendió la ira del Señor contra María y Aarón. Amén. Ya dije que los llamó fuera del tabernáculo y por esta razón María quedó leprosa como la nieve, dice la palabra. Más adelante, los versículos después del 8, usted puede seguir leyendo y usted encuentra ahí que al sacarlo fuera, el Señor dejó a María leprosa. Se asustó Aarón cuando él miró a su hermana que estaba leprosa, como dice, como nace un niño, como está la piel ya casi muerta, como un muerto, era la lepra, ¿verdad? Y entonces ahí él dice a Moisés, le dijo a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Note que 2 veces dice Aarón, no tomes en cuenta, no nos tomes este pecado. Y luego dice, locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella como el que nace muerto, le dijo a Moisés. Entonces Moisés clamó a Jehová, y Dios es tan lindo y tan maravilloso, que él era el que estaba peleando por Moisés a causa de lo que habían hablado estos hermanos de Moisés. Y sin embargo, ¿qué dice el Señor? Él le respondió, pues si su padre hubiera escupido su rostro, no se avergonzaría por 7 días, no se avergonzaría ella por 7 días si su papá le hubiera escupido el rostro. Seguramente nosotros nos sentiríamos avergonzados, ¿cierto? Eso yo creo que en este tiempo no se da. No sé si habrá algún lugar donde el papá enojado puede escupir a un hijo o una hija, pero se daba en aquel tiempo, puesto que el Señor lo dice. Amén. Sea echada fuera del campamento, dijo el Señor, por 7 días. Por 7 días se hubiera avergonzado si su papá la escupe. Él está diciendo, como padre, también quede fuera ella del campamento 7 días. El número perfecto de Dios. Y así después volverá a la congregación. Entonces María fue echada del campamento por 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hermanos amados, cuando nosotros estamos hablando lo que no debemos hablar, ese es otro principio también, que nosotros detenemos el caminar de la congregación. Lo detenemos como se detuvo el pueblo de Israel por 7 días a causa de esta murmuración que realizaron María y Aarón. Gloria a Dios. Ahora bien, notamos 3 principios, por lo mínimo 3 requerimientos. 3 requerimientos mínimos podemos notar en esos 8 versículos que nosotros dimos lectura. La palabra requisitos o requerimiento es una condición necesaria para tener acceso a algo. ¿Por qué requerimientos? Para ver la cara de Dios, para verlo cara a cara, porque eso es lo que nosotros estamos anhelando. Tener un contacto directo, cara a cara, poderle ver quién es Dios, cómo es Dios. Es tanto que la palabra nos dice, pero Señor, ¿cómo eres tú realmente? ¿Cómo hacemos para mirarte? Moisés mismo le pedía al Señor poder verlo. Amén. Y yo no dudo que nosotros en nuestras oraciones en muchas ocasiones le pidamos al Señor lo mismo. Pero entonces ese es un requisito para tener acceso, en este caso para mirar cara a cara a Dios. También procede del verbo latino requiere, que puede traducirse como reclamar o requerir. Bien,
Los 3 principios que yo le voy a dar a usted. Si usted y yo los cumplimos, si usted y yo somos efectivos en estos 3 principios, entonces podemos requerirle al Señor que lo miremos cara a cara. Si usted y yo cumplimos esos requerimientos, entonces estaremos en la capacidad de decirle al Señor, de reclamarle a Dios: Señor, yo he andado de esta y esta y esta manera. Yo quiero ver tu rostro. Amén. Amén. Entonces le damos un aplauso al Señor. El primer requisito, mis amados hermanos y amigos, es abstenerse de murmurar. Dice la palabra en Santiago que la lengua es un fuego de maldad que enciende la rueda de la creación. Dice que si alguien es varón perfecto, entonces ese que es un varón perfecto puede refrenar la lengua. Así como refrenamos nosotros, o la persona que anda en un caballo, que puede refrenarlo, ¿verdad? Para poder que ese caballo se detenga. Pero lamentablemente, la lengua tiene que estar bajo la supervisión del Espíritu Santo para poder que usted y yo podamos detenerla. Porque si ustedes saben, la lengua es la que más carne tiene. Amén. Usted no le encuentra un hueso a la lengua. No se lo consigue. Gloria a Dios. Así que dice en Números capítulo 12, versículo 1 nuevamente: María y Aarón hablaron de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Ambos empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Aarón reconoce, según el versículo 20 de este capítulo 12, que han hablado de él, que han murmurado del siervo de Dios, y es un pecado murmurar del siervo de Dios. Usted sabe que cada uno de los que estamos aquí, además por supuesto de las autoridades como el Señor las va estableciendo, ¿verdad? Son siervos de Dios, cada uno a un nivel. Pero usted y yo somos siervos del Señor. Amén. Y no podemos ni usted y yo hablar de nosotros mismos, a no ser que sea para bien. Amén. Que sea algo bueno. Gloria al Señor. Pero aquí dice, Aarón reconoce que ha pecado, que ha murmurado y que es una locura lo que ha hecho. Y según la Nueva Traducción Internacional, dice que es una necedad el hecho de estar hablando del siervo de Dios. Y era el hermano de ambos. Ellos dijeron: ¿acaso no ha hablado el Señor como otro que no sea Moisés? ¿Acaso no ha hablado el Señor con otra persona que no sea nuestra pastora? ¿Acaso no ha hablado el Señor con otra persona que no sea Marisol? Habla, papá. ¿Acaso no ha hablado el Señor con otra persona que no sea Roberto, la hermana Laura? ¡Santo! ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¡Ay, pero qué les pasa! ¡Santo! ¿Qué les ocurre a ellos? Háblanos, papá. ¿Acaso, dice, no nos ha hablado también a nosotros? Amén. Ciertamente, hermano, como siervos de Dios, seguramente a usted también el Señor le ha hablado. Santo. Pero dije anteriormente, niveles de autoridad con los cuales debemos de tener cuidado con lo que estamos haciendo, porque detenemos el caminar de la congregación y detenemos, mi amado hermano, el seguir creciendo usted y yo espiritualmente. Nos detenemos en el proceso. Ya escuchamos que el Señor ya vimos que el Señor escuchó sus murmuraciones. Murmuraciones lo dice con claridad la Nueva Traducción Internacional. Por eso son buenas las diferentes acepciones y las diferentes traducciones de la Biblia, porque nos arrojan más información, más entendimiento. Ahí lo vemos en la Nueva Traducción Internacional, en el capítulo 12, versículo 2, habla claramente que ellos murmuraron, hablaron mal, dijeron algo que no tenían que decir de Moisés. Ciertamente, hermano, lo que ellos estaban diciendo era verdad. Dios no solamente había hablado por Moisés, Dios había hablado por otras personas, pero la cabeza era Moisés. Y ahí es donde está
el problema de la llamada de atención y la confrontación que el Señor hizo con María y Aarón. Se refiere a la murmuración a hablar de una persona entre dientes, como, ¿verdad? Que muchas veces nos secreteamos, como, ven hijo, David, tengo que contarte algo. ¿Ah? O estamos en el asiento y nos acercamos a la otra persona y decimos, no, esta que está predicando es teatrera. O aquel que vino a predicar es un showman, dijeron alguien por ahí. Dicen esa palabra. Como que, como que está siendo muy payaso diciendo cosas que no tiene que decir desde el púlpito. Y estamos hablándolo, hermano, de hermano a hermano. Y no tenemos permiso de Dios. Si usted y yo estamos bien con Dios, entonces no tenemos por qué hablar de nadie. Amén. Gloria a Dios. Esto también, murmurar, se refiere a conversar o dialogar con perjuicio de un ausente. Puede ser, muchas veces nos juntamos como hermanos o con la familia y estamos hablando de alguno que no está presente, porque algo no nos gustó, vuelvo y repito, porque nos afectó una palabra que aquella persona dijo, porque nos dolió, porque a mí me ha pasado. Se me han dicho a la cara cosas que yo me quedo con la boca abierta y no me han gustado, me han dolido, me han afectado, y entonces he hablado lo que no he tenido que hablar aunque yo tuviera razón. Porque Dios no dice, Laura, si tienes razón puedes murmurar. Laura, si tú tienes razón, habla lo que tengas que hablar. Es lo que dice Laura, aunque tengas razón, no hables. Amén. Aunque tengas razón, no dañes el corazón de tu hermano. Aunque tengas razón, no digas lo que no tienes que decir. Ven delante de mi presencia, pon la causa delante de mí. Pero hermano amado, esta carne que nosotros tenemos muchas veces nos consume y entonces hacemos lo indebido. Pero cuando viene la revelación de Dios a nosotros, nos confronta con nuestra propia realidad, nos hace ver que estamos equivocados, que no es lo que yo quiera, que no es lo que a mí me parece, que no es porque me dolió, que no es porque no me gustó, es que no tengo que decirlo. Amén, amén, amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Esta murmuración, como dije, llama la atención, hermano. Ellos no eran solamente hermanos de Moisés, eran líderes dentro de la congregación. Y uno de los líderes era sacerdote. Era el que espiaba los pecados del pueblo. Aquel que estaba murmurando y hablando del siervo del Señor tenía que expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo podemos explicarlo? Por eso es que el Señor los confronta a ellos. Bendito Dios. Aarón era, como dije, el sumo sacerdote y a veces funcionaba como un portavoz de Dios. Moisés le transmitía lo que Dios le decía y él se lo transmitía al pueblo también. María era una profeta de Dios. Una profeta a la cual, por supuesto, como profeta, Dios le hablaba directamente a ella. Y era lo que yo le decía a mi esposo este día, como vos, que en ocasiones el Señor te ha utilizado como profeta, pues te habla directamente. Y a mí me ha sorprendido, porque cuando le ha hablado a Eduardo, entonces yo veo que o sea, él nada más dice, tengo un mensaje para alguien cuando el Señor se lo ha dado. No es que él me corre el chisme o murmura el mensaje conmigo. No, yo no me doy cuenta nada más de que el Señor le habló. Pero aunque seamos profetas de Dios, aunque estemos en este púlpito predicando, no podemos murmurar los unos de los otros. Estos líderes no solamente hablaron de Moisés, sino que desafiaron la autoridad de Moisés. La desafiaron. Gloria a Dios. Y Dios respondió con un castigo severo. Pregunto, ¿quiere usted un castigo severo de parte del Señor? Damos gloria a Dios por Jesucristo, porque este tiempo es diferente. Amén, amén. Y no por ser diferente vamos a estar murmurando, más bien debemos de corregirnos los unos a los otros. Porque la palabra viene a tiempo para hacer ajustes en nuestra vida. Gloria a Dios.
Ya sabemos que María quedó leprosa, que Moisés oró a favor de ella, pero el Señor dijo, se queda así por 7 días. Amén. Vemos nosotros que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Y sencillos. Este es el problema de una alergia como de una semana. Gloria al Señor. Pero sentía que tenía que predicar. Y era hoy, no es la próxima semana. Era hoy. Así que haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis como irreprensibles. Nadie tiene que decir nada de ti. Eso es ser irreprensible. Que nadie tenga nada que decir de nosotros. Y eso se dice, hijos de Dios sin mancha. O sea que cuando nosotros estamos murmurando, estamos manchados. Nuestra vestidura se manchó. Amén. En medio, dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y si estamos manchados y hablamos y estamos murmurando, entonces nosotros estamos uniéndonos a esa generación que es maligna y es perversa, y estamos dentro del pueblo de Dios dañando la obra del Señor. Aleluya. No guarde silencio, alabe al Señor. Dios, alabado. Alabe lo que Él vive, hermano, Él está aquí. Santo. Pablo pide que nosotros entonces no estemos manchados, que seamos irreprensibles, que seamos sencillos, que no andemos con maldad, que no seamos perversos y que resplandezcamos como luminares en este mundo. Resplandecer en medio de la congregación, resplandecer afuera donde nosotros nos encontramos. Aquí es fácil, resplandecer aquí dentro con todo el pueblo es fácil. Afuera, hermano. Afuera, hay que resplandecer afuera. Hay que dejarle saber al mundo que nosotros estamos en buena lid con el Señor, que nos abstenemos de murmurar, que estamos libres de la crítica, que no estamos juzgando a nadie, que queremos ver al Señor cara a cara, y por eso nos abstenemos de la murmuración. Segundo requisito, manifestar mansedumbre y humildad. Uy, hermanos amados, yo traigo esta palabra, pero viera cómo me cuesta a mí ser mansa y humilde. Pero ¿qué puedo hacer? El Señor me pide que traiga la palabra, yo tengo que traerla. Necesito aprender. Necesito, como dice la Escritura, aprender de Él. Amén. Número 12, versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era no un poquito manso. Era muy manso. Ahí lo está calificando el Señor de que no era más o menos manso, no era algo manso, no simplemente manso, sino muy manso. Más, dice aquí, agrega, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Qué calificación más extraordinaria le da el Señor a Moisés. Qué lindo que el Señor nos mire a nosotros y Él pueda decir, Aranzi es una mujer muy mansa. Más que cualquier mujer aquí sobre la tierra, o por lo menos dentro de la congregación. Ponga su nombre, mi amado hermano, ponga el nombre suyo ahí en lugar de Moisés, y entonces que eso sea un incentivo para usted y le motive a decir, yo quiero que el Señor haga esa calificación en mi vida también. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor los califique como Moisés? Amén. La misma cita en la Nueva Traducción Internacional lo reconoce a Moisés como humilde. Mansedumbre se denomina la condición de un manso y se refiere a la docilidad, a la suavidad o a la benignidad en el carácter o en el trato. Nuestro mentor decía que él había aprendido a ser manso, que él se sujetaba
y que él se agarraba, si tenía que pellizcar sus brazos y meterse las uñas en sus brazos, él se abrazaba. Y si tenía que meterse las uñas, se las metía con tal de no decir absolutamente nada. Él se quedaba callado. Pudimos ver a un hombre humilde, pero porque lo aprendió. Usted y yo podemos aprender. Eso es lo bueno, que no importa si hoy no somos. El Señor trae una palabra para nuestras vidas para que corrijamos nuestro camino, para que nos alineemos con Él y entonces seamos mejores siervos de Dios. Que vayamos quitando todo aquello que es escoria en nuestras vidas, como el pescado que tiene tantas escamas y hay que limpiarlo para poder comérselo. Que así nosotros estas escamas que tenemos a causa del pecado, a causa de la carne, vayan quitándose también de nuestras vidas. Ser manso exige forjar un ambiente de paz. Y nuestro mentor nos enseñó a vivir en paz también. Gloria a Dios por ese varón de Dios que nos enseñó tantos principios que aunque al día de hoy lo estamos mencionando, todavía estamos tratando de aprender porque no los estamos viviendo como debiéramos ya de ser maestros, dice el apóstol Pablo, pero todavía estamos nosotros como niños bebiendo leche en vez de comer viandas. Gloria a Dios. La humildad muestra la miseria humana. Si somos humildes podemos reconocer usted y yo que estábamos metidos en el fango, amén, en el barro, Aleluya. en lo más profundo de la suciedad. Sí, amén. Y el Todopoderoso por su gracia y por el sacrificio de Cristo sumerge la mano. Usted puede visualizar si cierra los ojos ahí donde está. A nuestro Padre Celestial en Cristo metiendo la mano en el fango, en el lodo y sacándote a ti como persona, como ser humano. Yo puedo visualizar que aunque no era una drogadicta, estaba en pecado. Hacía cosas indebidas, aunque no me prostituía, porque clasificamos los pecados nosotros. Y para Dios pecado es pecado. Amén. Aunque solamente sea portarse mal. Pecado es pecado. Y de ahí me saca el Señor. Yo no sé de dónde lo sacó a usted el Señor, pero que cuando nosotros reconocemos la grandeza y el poder de Dios al sacarnos de esa condición tan terrible que nosotros teníamos, Él nos limpia de todo pecado. Nos limpia y nos muestra esa esencia tan maravillosa de su Hijo, Jesucristo. Bendito Dios. La humildad nos lleva a ser temerosos de Dios. Reconocemos realmente quién es Dios, la grandeza de Dios. Y nos lleva también la humildad a ser rectos y justos y pacientes con todos los que están a nuestro alrededor. ¿Y cuántos hemos escuchado lo que yo estoy diciendo? Seguramente usted me levantará la mano y dice, uy, hermana Laura, ¿cuántas veces yo he escuchado todo lo que usted está hablando hoy? Segunda pregunta, ¿lo estamos viviendo? ¿Estamos haciendo cambios? ¿Estamos haciendo ajustes? ¿O simple y sencillamente venimos a ocupar un asiento en la congregación? ¿Nos gustó la palabra? ¿Nos emocionó? Dimos un aplauso, gritamos por la palabra del Señor y salimos de aquí y se nos olvida. Santo Dios. Les está hablando una persona que tiene años que está predicando también y que todavía está aprendiendo, pero me revolucionó esta palabra. Porque es de vivirla o vivirla. No hay términos medios para ver a Dios cara a cara. Hay que vivir esta palabra o vivirla nada más. Amén. Amén. Sí. Gloria a Dios. Notamos la mansedumbre y la humildad de Moisés en el versículo 13. Cuando Aarón le solicita por favor orar por María, él va delante de la presencia del Señor y él hace la oración por su hermana. No dijo, problema de ustedes que hablaron de mí. Vayan delante del Señor ustedes. Vayan, pídanle al Señor. Oh, no. Ay, el Señor me libró a mí de la queja que ustedes tenían contra mí. Ah, no fue así. Allí vemos nosotros la humildad y la mansedumbre de Moisés, que le solicita un favor a su hermano después de haber hablado con él, y él cumple con esa solicitud. ¿Cuántos de nosotros, después de que alguien nos ha hecho algo malo, algo que no nos gusta, algo que no se nos hace favorable,
Actuamos de la manera que actuó Moisés. Mm. Ay, papá, guárdanos, Señor, ayúdanos. Ay, santo, ¿quiénes le pueden dar un aplauso al Señor? Ay, Jesús, tenga Señor misericordia de nosotros. Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, no lo vamos a leer, solamente quiero decirles que ahí Pablo nos solicita que el creyente viva con el mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo, con humildad. Amén. Él se humilló como Dios y Él se humilla como hombre también. Amén. Para cumplir el propósito de Dios en la vida de Jesús y cumplir para favorecernos a nosotros. Por eso estamos aquí como redimidos de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 5, versículo 6 también nos llama la atención a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras, cuando nos humillamos delante del Señor, ponemos la causa de aquello que ocurrió delante del Señor. Y en el tiempo de Dios Él nos levanta, Él nos pone en alto. Él dice que nos exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Solo que nosotros nos hemos vengado definitivamente de todo lo que nos ha ocurrido. Y tomamos justicia por nuestra propia mano. ¿Por qué? Como yo le decía a mi esposo, porque a mí me parece que, o sea, es así. No me gustó esto. No está bien. Esta persona es tal y tal persona. ¿Y cómo va a hacer esto? Y le fallamos a Dios. No al hombre, porque muchas veces el hombre no se da cuenta. ¿Notó usted que Moisés no sabía que estaban hablando de él? Amén. Generalmente la persona de la cual hemos murmurado, hablado, criticado, juzgado, no se da ni por enterado o por enterado. El apóstol Pablo enseñó que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Por consiguiente, podemos ser mansos si vivimos nosotros por el Espíritu. Santo Dios. Y si por el Espíritu, si por ese mismo Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, porque la murmuración es una obra de la carne. Amén. Es una obra de la carne que si vivimos por el Espíritu y el Espíritu está creciendo, si el Espíritu hace efervescencia en nosotros, amén, entonces hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne y podemos manifestar. Que manifestar es dejar ver, sacar a la luz, dejar claro que usted y yo somos mansos y que esto viene del Espíritu. Al vivir por el Espíritu, cambiará nuestro carácter. No nos quejaremos con nadie. Solo llegaremos delante del Señor y expondremos nuestra causa. Al vivir por el Espíritu Santo, Dios escuchará nuestras palabras y Él vengará nuestra causa. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos seguros, confiados en el Señor, tranquilos, dicen otras versiones, en Éxodo 14:14. Es la única forma de mirar al Señor cara a cara. Tercer requisito, manifestar fidelidad al Padre Celestial. Hermano, es manifestar, es dejar ver, es sacar a la luz la fidelidad que usted y yo tenemos hacia Dios. Y cuando manifestemos la fidelidad hacia Dios, seremos fieles con todos los que a nosotros nos rodean también. Números 12, 4 al 8. Dice, Jehová dijo a Moisés, a Aarón y a María, ya leímos eso, salid salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Ahí Dios habla con ellos, habla con ambos, vimos que lo sacó a Aarón y a María, pero Moisés se quedó en el tabernáculo. El Señor les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. De la manera que le hablo a un profeta, cualquier profeta mío, que es mi profeta, ¿verdad? Valga la redundancia, pero a Moisés no le hablo de la misma manera. ¿Por qué no le hablo de la misma manera? Dice aquí, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda
mi casa. Aleluya. Yo busqué, hermano, ¿cuántas veces aparece con claridad la palabra fiel? En la traducción Reina Valera solamente la encontré 3 veces. Una que el Señor solicita la fidelidad del pueblo, que el pueblo sea fiel y no era. Otra en Moisés, que fue fiel. Y otra en Ezequiel 48, donde él habla de Sadoc, que fue fiel para con Dios. Pero cuando usted va a la nueva traducción internacional o la nueva traducción viviente, usted no encuentra la palabra fiel como tal, sino que dice que el Señor calificó a Moisés de fidelidad para Dios. Lógicamente está la unidad. Una cosa también implica la otra. Somos fieles. Hay fidelidad para con Dios. Y el Señor le dijo, a Moisés le hablaré, cara a cara hablaré con él. Cara a cara hablaré ¿con quién? Con Moisés. No con Aarón, ¿verdad? No con María. Aunque era uno sacerdote y la otra era profeta. Solamente dijo, cara a cara hablaré con él, o sea, con Moisés. Y claramente hablaré con él. No en figuras, no en sueños, no en apariencia. Él verá mi apariencia completa. Queremos ver a Dios. Queremos mirar nosotros al Señor cara a cara. Aleluya. Yo solamente encontré tres requerimientos ahí, como en esos versículos que leí. Pero son, hermanos, son fuertes y los queremos cumplir. Amén. El Padre Celestial reconoció la fidelidad de Moisés y enfatizó que era fiel, no en un lado de su casa, no en la sala de su casa, no en una habitación, no en el baño de su casa donde nadie lo está viendo. Hermano, reconoció que era fiel en toda su casa. Hay otra, él lo está calificando totalmente de un hombre fiel. Aleluya. Gloria a Dios. La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel. El fiel es constante y es comprometido. En otras palabras, Dios estaba diciendo que Moisés era constante en su relación con él. Que Moisés era comprometido con él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Deriva esto de la palabra fidelitas, que significa servir a Dios. Un hombre fiel que definitivamente era un servidor genuino para el Señor. Pregunta: ¿somos usted y yo genuinos en el servicio que le estamos brindando al Señor? ¿O simple y sencillamente tenemos un repello? Para aquellos que construyen, saben, como que tienen que, ¿cómo se llama? Ponerle algo a las paredes. En este momento se me escapa lo que se les pone, pero bueno, el que es albañil, el que es constructor, sabe que a veces solamente lo llaman para medio ponerle un bañito de pintura a una casa, un repello por ahí para que nadie se dé cuenta de las grietas que tiene. Usted y yo tenemos grietas, como vasija de barro. Amén. Tenemos grietas, mis amados hermanos. Y no podemos, delante del Señor, estar agrietados y ponernos un paño encima para tapar lo que nosotros somos. Ezequiel 48, 11, 12. Los sacerdotes santificados de hijos de Sadoc, dijo el Señor, que guardaron fidelidad para el Padre Celestial. A ellos, dice el Señor, le dio poder para recibir una porción reservada. Si eso lo hizo el Señor en la antigüedad para darles a ellos por su fidelidad una porción que tenía reservada, ¿cuánto más no nos dará el Señor a nosotros que estamos en Cristo Jesús en este tiempo? Amén. De manera pues que nos es necesario, mis amados hermanos, dejar sacar a la luz, manifestar, exponer que realmente nosotros somos fieles a Dios para poder tener esa porción reservada y mirar al Señor cara a cara. Concluyo diciendo, la Biblia es un espejo para nuestra alma. La Biblia, si yo la tengo en mi mente y la tengo en mi corazón, como le decía al pueblo de Israel, me va a librar de pecar. Me va a decir a mí que estoy mal,
Me va a decir a mí que tengo que alinearme. Le va a decir a usted lo mismo que me diga a mí si tiene la palabra en la mente y en el corazón. Y que así, alineados, nosotros podremos cumplir los requerimientos de Dios. Primera de Corintios 13, 9 al 12. Dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Por eso es que hablamos tanto. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. ¿Sabe que a veces yo leía esta palabra y me parecía que decía que yo jugaba como niño? No, es que juzgaba como niño. ¿Y cuántas veces estamos nosotros en ese comportamiento, como dije anteriormente, tomando leche en vez de comer viandas? Mas cuando ya fui hombre, dice Pablo, dejé lo que era de niño. ¿Cómo nosotros podemos ser hombres y mujeres de Dios? Estudiando la palabra, estando alineados con la palabra, viviendo la palabra del Señor. No estar como un repello. Amén. Amén. Dice la Escritura, ahora vemos por espejo oscuramente, porque eso es la palabra de Dios, un espejo, que a veces no tenemos la claridad suficiente, hasta que el Señor viene y nos trae revelación de esa palabra como esta que le estoy trayendo en este día. Hoy nosotros hemos recibido revelación de una palabra que quizá a ustedes se le reveló el Señor antes y ahora me tocó a mí compartirla con ustedes. Y entonces no tenemos excusa. No tenemos excusa. Porque una vez que hay claridad, hay que cumplir con la palabra del Señor. Dice que vemos oscuramente, mas entonces cuando venga ya la realidad, veremos cara a cara. Fuimos creados conforme a la imagen de Dios. ¿Cuántos somos la imagen de Dios en la tierra? Amén. Pero el pecado ha distorsionado nuestra vida. Y el vivir más en la carne que en el espíritu, seguimos pecando entonces. La palabra como espejo del alma nos enseña a no ser niños en nuestra forma de vivir, sino a manifestar un comportamiento como hombres y mujeres de Dios. Amén. Amén. No se trata nuevamente de lo que yo pienso. No se trata de lo que a mí me parece. Se trata de cumplir con claridad lo que nosotros vemos a la luz de la palabra, lo que Él nos expone a nosotros en nuestro corazón y nos deja ver cuántos errores hemos cometido. ¿Quiere usted ver al Padre Celestial cara a cara? Amén. ¿Quiere usted ver al Padre Celestial cara a cara? Wow, todavía quedan algunos que no quieren verlo. Pero para usted que quiere verlo, para usted que está ahí detrás de esta cámara, también ahí en Facebook Live, déjeme decirle que para ver al Padre Celestial cara a cara, son 3 requerimientos nuevamente. Número 1, abstenerse de murmurar. Número 2, manifestar mansedumbre y humildad. Y número 3, hay que manifestar fidelidad a nuestro Padre Celestial. Puestos de pie. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. He traído tu palabra tal cual la pusiste en mi corazón. Es posible que haya personas en esta hora, Señor, que hayan murmurado, tal vez del mismo pueblo, Señor, que nosotros como hermanos. Atraernos aquí, Padre eterno, al frente, donde podamos estar a cuentas contigo, Señor. Porque tú no estás confrontando, Señor, como confrontaste a María, a Aarón, juntamente con Moisés. Nadie más que tú sabrá qué es lo que ha ocurrido en el interior de cada uno de nosotros, Señor. Suplicamos tu favor, Padre amado. Porque queremos verte, Padre, queremos verte, Señor, cara a cara. Queremos encontrarnos contigo cara a cara, Padre amado. En aquel día donde la trompeta suene, Padre Celestial. Queremos ser tomados, Señor, llevados al cielo, transformados, Padre eterno. Oh, mi Rey, poder mirarte cara a cara, Señor. Glorifícate en nosotros, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Si usted dice en esta hora que necesita la oración porque usted ha hablado, ha criticado, ha murmurado,
manifestado en su vida esos frutos del Espíritu como la mansedumbre y la humildad. Porque usted no ha sido totalmente fiel, como lo dice la palabra, a causa de en la vida de Moisés. Usted puede pasar al altar y podemos orar por usted. El Señor restaurará totalmente nuestra vida. Y déjeme decirle que a partir de hoy, usted no será la misma persona. Usted pensará 2 o 3 veces antes de hablar, de criticar, de murmurar o de juzgar, sea de alguien en la congregación, sea de su propia familia o sea cualquier hermano o amigo que usted tenga. El altar está abierto mientras adoramos al Señor. Nos despedimos en esta hora de Facebook Live. Si usted necesita la oración, puede escribirnos y le llevaremos en oración. Dios le bendiga. Hasta el próximo domingo a esta misma hora.